Hola, soy Marian Monguzzi y esto es Bien Cordobés, edición Punto a Punto, el espacio que impulsa ideas, marcas y emprendimientos de nuestra provincia. De la mano de los líderes del mundo empresario y expertos en los negocios, escucharás historias que merecen ser contadas por sus protagonistas, relatos de quienes hacen, apuestan e inspiran. Esto es Bien Cordobés. Buenas tardes a todos. Hoy un nuevo episodio de Bien Cordobés. Tenemos de protagonista a José Pérez Gaudio y me está acompañando Cami Batistela. Así que muchas gracias por estar acá y por contarnos la historia de CUP. La verdad es que nada, reconocidísima en Córdoba y hoy por hoy de una segunda generación conocer su historia. Bueno, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por esta iniciativa tan linda que están conduciendo. Gracias, es un espacio bien cordobés que por ahí los que no la conocen tratamos de incentivar un poquito el mensaje de Bien Cordobés, que es generar puentes, ¿no? Y que estemos los que sabemos hacer cosas en Córdoba, los que emprendemos o lo que de pronto resulta difícil o algo más fácil para algunas industrias, estar en contacto, en comunicación y un poco tejer esos hilos que les hacen bien o un poquito más fácil a los que se desarrollan en Córdoba. Tal cual. Felicitaciones y adelante, hacen falta estos espacios que además también traen una innovación, ¿no? Tratan de buscar esa innovación que genera valor. José, la palabra innovación creo que hoy define a CUP un poco, ¿no? Bueno, sí, es lo que tratamos, ¿no? De que seamos capaces de aprender a evolucionar, ¿no? Y dentro de esa evolución, sin duda la idea de innovar, de crear algo y después poder innovar, llevarlo a la práctica, creo que es parte de lo que cualquier organización tiene que intentar hacer, especialmente una educativa. Y después, bueno, estamos dentro de un mundo que requiere permanentemente que vayamos generando esos mecanismos de adaptabilidad, ¿no? Para poder seguir siendo relevantes. Creo que eso también se ve mucho en la historia del CUP y cómo se fue transformando e innovando desde CUP como el Colegio Universitario de Periodismo a hoy el Colegio Universitario de Politécnico, ¿no? Sí. Esta institución a fin de este año, en diciembre de este año, vamos a cumplir 54 años de estar abiertos. Es una institución que fundó mi papá. Originalmente no había una escuela de periodismo, somos la primera escuela de periodismo privada de Córdoba, y se empezó a pensar allá a principios de la década del 70 y se abre en un diciembre del 71 y bueno, unos primeros alumnos confiaron. Qué momento, ¿no? Y sí, en términos históricos, sobre todo periodismo. Y sí, y claro, sobre todo porque se empezó a intentar profesionalizar, ¿no? Un hermoso oficio, ¿no? Que es histórico, pero que la idea de la profesionalización como un elemento que pudiera ir generando una distinción rumbo hacia su mejora, en Córdoba no tenía todavía una escuela. En Argentina había alguna que ya estaba en Buenos Aires, pero en general es una carrera nueva. Como carrera es una carrera nueva, históricamente hablando. Y junto ahí, en ese inicio de la década del 70, van a nacer dos escuelas. Por un lado, la nuestra, y por otro lado va a nacer también la Escuela de Ciencias de la Información. Así que nosotros y Ciencias de la Información, la Universidad Nacional de Córdoba, hemos venido recorriendo ese camino juntos desde aquel momento, ¿no? Y el CUP empezó a tener esas primeras personas que confiaron en que podíamos aportarle algo a su vida, ¿no? Que podíamos empezar a hacernos cargo un poquito de sus expectativas. Cuando alguien entra a estudiar tiene una expectativa de futuro y la empezamos a construir juntos, ¿no? Entre nosotros y esas personas que nos eligen para estudiar, y así se empezó. Y desde aquel momento hasta hoy
ininterrumpidamente hemos venido dictando clases. ¿Sabes cuántos alumnos han sido egresados del CUP? Y nosotros estamos cerca de los 4.000 egresados. Cerca de los 4.000 egresados tiene el CUP. O sea, me imagino que en todos los medios de Córdoba y te diría del país hay alguien que haya estado involucrado en algún momento con el CUP. Sí, el CUP ha ido generando esa marca de personas que han pasado por nuestras aulas y después han sido recibidas en diferentes medios, desde todo aquello que consideramos tradicional hasta hoy las nuevas formas en que van tomando las diferentes iniciativas de comunicación. Así que, bueno, para nosotros es un orgullo, es un honor, pero también es una gran responsabilidad. Desde aquel momento hasta hoy es una gran responsabilidad. Y después, a partir de fines de la década del 80, 87, 88, pero especialmente a partir del 90, el CUP inicia la formación en locución nacional, ¿sí? Que es otra carrera que tiene la institución, pero para la cual tenés que tener un carnet habilitante, y ese carnet habilitante se otorga desde Argentina en un instituto que está en Buenos Aires, el ISER, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Yo si tuviera que estudiar locución no pasaría la prueba de ingreso, porque tienes la voz muy bajita. Hablo bajo, tengo los que me conocen, yo nasal, y tengo todo bueno, pero no amo la locución, pero nunca intenté ingresar, así que no va a haber problema. Pero fuimos los primeros fuera de Buenos Aires en empezar a dictar la formación que va a terminar en esa habilitación como locutor o como locutora nacional, que es del ISER de Buenos Aires. Entonces, desde el 90 hasta aquí lo seguimos haciendo. Entonces, hemos sido pioneros en periodismo, pioneros en locución, y después esa escuela de periodismo, porque así nació como una escuela de periodismo, se convierte en colegio universitario, que hubo un momento en Argentina en que una institución terciaria como nosotros, que quisiera ofrecerle a sus egresados la posibilidad de crecer en el tramo universitario o de grado, necesitaba articular con una universidad, y eso generaba una tipología que tenía que ser aprobada y autorizada por Argentina, que era el colegio universitario. Entonces, el colegio universitario es una institución terciaria que acuerda con una universidad para que sus egresados tengan la posibilidad, y ahí nace entonces el colegio universitario, que también fuimos el primero de Argentina. ¿Sí? El primer colegio universitario de Argentina fuimos nosotros, el segundo fue el IES, ¿sí? Y entonces hasta hoy seguimos con esa categoría, y bueno, aquí estamos. ¿Y en qué momento vos empezaste a ser director? Porque es como un antes y un después también en el CUP. Siempre fue con tu papá, ¿no?, al mando, y la parte de periodismo, y vos comenzaste a traer nuevas carreras. Mi papá, claro, mi papá con ese conjunto, nada nunca se pudo hacer solo, ¿no? Por supuesto que hoy muchísimo menos, pero él fue quien inicia esto, quien lo funda, y junto a él ese conjunto de profesoras, profesores y colaboradores que fueron haciendo que el CUP vaya creciendo. Y yo, que estudié Administración de Empresas, cuando pasaba cuarto año de la facultad, en el año 97, me integro a trabajar, ¿no? ¿Qué edad tenés? Yo ahora tengo 49. Claro, pareces mucho más joven. Parezco más joven. Bueno, es genética, mi papá también. Vos lo ves y no le das la edad que tiene. Y en el 97 empecé, en febrero del 97 empecé, y empecé a trabajar, digamos, en un puesto muy básico. Empiezo a trabajar en el área, una de las áreas más lindas que tiene la institución educativa, que es la secretaría, ¿no? Que es como el corazón. La secretaría se bombea energía, y aparte ahí pasa todo, pasa de todo por ahí, porque pasan los estudiantes, los profes, los papás, gente que a lo mejor viene a pedir información. Trabajo en secretaría un año, trabajo en aquel tiempo, cuando yo entré al CUP, el CUP ya tenía 25 años de vida. O sea que, digamos, mi padre y todos los que lo acompañaron... O sea, el CUP nació cuando vos tenías 5 años de vida. El CUP nace antes de que yo nazca.
porque yo nazco en claro. el 70. El CUP ya tenía 5 años de vida cuando yo nací. Claro, yo nazco en el 76. 5 años antes de que vos nacieras. Exactamente. O sea que literalmente es como que nací en una escuela. ¿Y sí? ¿Sí? ¿Y no fuiste periodista? Y no fui periodista. No desarrollé esa vocación como sí la desarrolló mi hermana. Mi hermana sí estudió. ¿Son 2 hermanos? Somos 3 hermanos. Yo, el más grande, y después mi hermano Juan y mi hermana Flor, que son mellizos. Ay, mira. Sí. Y la Flor sí estudió periodismo y después hizo licenciatura en comunicación social y después hizo cine también. Ella ¿Y tiene... te pensabas en el CUP interfiriendo como estás interfiriendo ahora la cabeza, diseñando todo lo que estás diseñando, pensando todo lo que querés y soñando, digamos, para el CUP eso? O sea, desde chiquito, desde que entraste a la secretaría, ¿no? No. Crecí en esta escuela, en sus pasillos, acompañando a mi papá en donde él iba, pero no me proyectaba profesionalmente. No lo veía como una empresa, no lo veía como una organización en la que yo pudiera trabajar. ¿Tuvo un salto? O sea, pasó de ser, digamos, una pequeña empresa o un emprendimiento a empresa. O sea, ¿vos viviste ese proceso de transformación? Sí, porque yo diría que fue un emprendimiento en esa idea inicial de emprendimiento allá cuando nace, ¿no? 71, 72, esos primeros años era realmente un primer curso, ¿no? Una primera aulita con esas primeras personas que en la medida en que terminaban ese año pasaban a segundo y entraban otros nuevos. Creciendo todo. Y así, ¿no? Yo, cuando yo llego al CUP, el CUP ya tenía 25 años de vida, como te digo, entonces ya no era un emprendimiento, pero sí uno podría marcar que el profesionalismo de su management era distinto, era mucho más intuitivo, era mucho más, si querés, casero, ¿no? Porque quienes integraban sus cuadros de directivos más bien venían desde la intelectualidad y digamos, no desde la profesión vinculada a la gestión, ¿no? Era una gestión que se había ido dando y que se hizo muy bien. Emocional y quizás parte de una época del mundo, ¿no? De una época del mundo en donde de alguna manera eso también podía ocurrir, ¿no? Que con los conocimientos de gestión que vos tuvieras, aunque no los hubieras estudiado, podían darle, digamos, futuro y muy bien a algo. Pero yo en el 96 hago un trabajo práctico ahí en el CUP con mis compañeros. Y en ese trabajo práctico, que fue informatizar la secretaría para una cátedra que teníamos en la facultad, que era sistemas, son 3 sistemas, ¿no? Fuimos a generar un sistema para informatizar la secretaría, ¿no? Porque en aquel momento, en el año 96, no había tantas computadoras en el CUP. Claro. No te digo en otros lados, pero en el CUP no había tantas computadoras. Entonces yo, cuando hago ese trabajo práctico, pues siempre ese agradecimiento a los profes, ¿no? Que nos hacen vivir experiencias que de alguna manera te abren mundos, te abren la cabeza, ¿no? Vi a esa escuela que toda la vida había sido mía, la vi con otros ojos. Es como que me puse otros lentes y empecé a ver, che, acá puede estar bueno que uno con lo poco que había aprendido en 3 años pudiera, yo creía que algo de lo que había aprendido podía empezar como a ser útil y a germinar ahí. Y entonces, pudiendo haber tenido la posibilidad de entrar a trabajar en un banco, que hubiera estado bueno, me hubiera gustado, algo en el orden de lo emocional, decir, che, quizás fui muy egocéntrico, ¿no? En ese momento, pero pensé, yo tengo que venir a colaborar acá porque me parece que hace falta para que esto tenga futuro, ¿no? Nos acercamos al 2000. Bueno, son muchas las decisiones que toman en las empresas de familia los hijos, ¿no? Che, o me sumo, me involucro, me arremango y me quedo en la empresa familiar que fundaron mis papás. Sí, pero mis padres, porque mi madre ha sido una enorme compañera de papá, no se puede explicar nada de mi padre y sin también esa compañía y ese trabajo de mi mamá. Ninguno de nuestros padres nos condicionaron para que, digamos... Nos dieron libertad absoluta. Nos dieron libertad, independientemente después de la interpretación y la decodificación que hagas vos de lo que crees que es un mandato, ¿no? Naturalmente, pero no nos obligaron, sino que más bien lo elegimos cada cual en libertad. Y yo elegí empezar a trabajar ahí al principio porque quería ayudar, ¿no? Y después me enamoré.
Me enamoré de eso y entendía que estaba muy bueno poder vincular lo que yo estudiaba con lo que podía ser mi futuro laboral y con lo que era ese futuro de tantas familias y tantas personas que confiaban su expectativa y su vida por el tiempo que dura estudiar con nosotros. Y bueno, y ahí empecé, y de alguna manera, si querés, se empieza como a dar una etapa donde el management se empieza a profesionalizar con lo que un joven estudiante que pasaba cuarto año de una licenciatura en administración podía aportar, ¿no? Yo no era en absoluto un experto en nada, pero sí creía que algo de lo que tenía podía, y así como que empieza toda una etapa de profesionalización que bueno, que nos ha que seguimos trabajando, ¿no? Porque es como que eso empieza pero no termina. No, la profesionalización no termina. No. Así que bueno. Más en un sistema que está evolucionando cada vez más constantemente. Totalmente. O sea, lo que hacemos hoy, mañana ya es tarde, ya es viejo, obsoleto. Quizás no todo, ¿no? Pero sí mucho. Sí, sí. Entonces. Sí, o de pronto te generan ideas nuevas, formas nuevas. Tal cual. Así que bueno, un poco desde ahí es que nos empezamos como a aproximar o llegamos hasta este momento en donde hace algunos años, quizás 10 años, empezamos a ver, bueno, si aportamos valor a la sociedad desde la comunicación, ¿por qué no pensar en poder aportar valor desde nuestro modelo educativo y con los valores con los que creemos está bueno ofrecer educación en otras áreas de conocimiento? Uh-huh. Y entonces, bueno, ahí empieza a aparecer este pensamiento del nuevo proyecto estratégico del CUP, que es un poco el que hoy estamos... El próximo capítulo del app. Exactamente. Hoy, ¿cuántos estudiantes hay en el CUP? Nosotros hoy tenemos casi 500 estudiantes. Uh-huh. Casi 500 estudiantes. ¿Docentes? Y docentes tenemos aproximadamente unas 80 personas que trabajan. ¿La mayoría de esos 500 estudiantes cordobeses? La mayoría son cordobeses, mira. ¿Sí? Porque esa es hasta hace quizá 10 años, ¿no? Y un poco más, la cantidad de gente que llegaba por lo menos al CUP desde afuera a estudiar, era en algún momento podemos estar 50 y 50 entre gente de Córdoba y gente que venía desde Ushuaia, claro, o Jujuy, Córdoba, uh-huh, a la docta, ¿no? En los últimos años, por circunstancias vinculadas con la educación a distancia, con el costo obviamente de estar y demás, el CUP ha ido, tenemos personas que provienen que no son de Córdoba, ¿sí? Pero mayormente hoy son personas que son de Córdoba, claro, ¿sí? Tenemos gente de afuera también, pero no en esa potencia que había, digamos, 10 o 15 años para atrás. Sí, se ha transformado. ¿Y se cursa online y presencial? Bueno, nosotros, imagino que eso en lo que es educativo, en una empresa educativa, es un punto importante ahí. Nosotros tenemos, nuestras carreras son presenciales, y tenemos también dos modalidades más. La modalidad distancia en periodismo, que es una modalidad específica de distancia. Y después, desde la pandemia para acá, aprendimos que existe una posibilidad de estar presencial de un modo, digamos, sincrónico. O sea, no estoy físicamente ahí, pero estoy en el mismo tiempo ahí, pero mirando y participando de esa clase, digamos, desde otro lugar que no es la sede de la institución. Entonces esa modalidad es presencial porque tenés que estar, tenés que participar, tenés que estar presente, tenés que interactuar con los profes, pero no cursás en el momento que vos querés, sino en el momento en el que la clase se da. Esa es una modalidad que está en funcionamiento y se está puliendo y está creciendo. Uh-huh. Y es súper válida para aquellos que no se saben organizar, de decir, bueno, estudio 2 horas, 3 veces a la semana y me conecto a esa clase que ya está grabada, sino que no, tengo que estar sí o sí porque están dando la clase y bueno, para esas personalidades es ideal.
viste, hay distintos tipos de estudiantes por sus edades, por sus... Hoy vivimos una vida mucho más como mezclada y matizada, ¿no? Hoy no soy solamente un estudiante, es decir, estudio, pero también hago algún hobby, pero a lo mejor estudio otra carrera, pero a lo mejor también trabajo. Entonces, bueno, hay que ir encontrando, en función de tu proyecto, hay que ir encontrando esos tiempos para que vos puedas hacer lo que querés hacer. Y esta modalidad, esta modalidad, digamos, híbrida, permite que de alguna manera se le facilite en algún sentido a la persona el poder estudiar, porque entonces hay tiempos que no utiliza o hay costos en los que no incurre, y así igual puede participar y puede estudiar. Tal cual, el costo de traslado, por ejemplo, me parece que muchas personas que antes no podían acceder por distancia, o por dinero, o por tiempos, empiezan a poder acceder. Exacto. Así que bueno, y no sé si les conté, creo que no, pero entonces en un momento, cuando decidimos que el proyecto estratégico era poder aportar valor en otros campos del conocimiento, empiezan a hacer el Politécnico. El Politécnico, y nuestro proyecto incluye que a la Escuela de Periodismo y Comunicación Miguel Pérez Gaudio, que así es como se llama la escuela, sembramos 2 escuelas más, una escuela de negocios y una futura escuela de gobierno, ¿sí? Dentro de esa escuela de negocios, ahí aparecen las 2 nuevas carreras que tiene el CUP, sumadas entonces a periodismo y locución, nuestras carreras históricas, la carrera de marketing digital, que está en su 3er año de existencia. Este va a ser la primera cohorte de egresados que tenemos, y ahora, a partir de este año, abrimos, creamos y después abrimos esta carrera en emprendedorismo, la Tecnicatura Superior en Emprendedorismo, que es la primera de Córdoba, que es una carrera que no existía, que la diseñamos desde cero, y que, bueno, se evaluó, se aprobó, y estamos dando estos primeros pasos ya con esta primera camada de alumnos que de alguna manera nos vuelve a llevar en un sentido... Al principio, ¿no? Cuando esos primeros que confiaron en nosotros, ahora son estos que 50 y casi 54 años después confían en nosotros para algo nuevo. No, y también piensan cómo el periodismo fue profesionalizar algo que se hacía sin quizás algunos estudios, y hoy el emprender también es profesionalizarlo al emprender, y al que tiene ideas y quiere impulsar, profesionalizarlo en conocimientos, en herramientas, en técnicas, como también en esta parte humana que tiene el CUP en todo lo que vas contando. Tal cual. Centrado en la persona. Nosotros creíamos que como escuela... me parece que hay que estar observando mucho lo que está pasando, lo que puede venir, ¿no? En términos de necesidades profesionales, de problemáticas sociales, pero también ver ese ecosistema. Recién hablabas de la docta, ¿no? La docta no llega a ser la docta solamente por el enorme... Estamos en el centro. Y por ese enorme privilegio de tener la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? La primera de América, me parece. Sino porque luego se ha generado un ecosistema y hemos dado con mucho esfuerzo una hermosa robustez a que, además de la Universidad Nacional de Córdoba, aparezcan otras tantas instituciones de diferentes tamaños, y todos hemos contribuido a que podamos consolidar y, por qué no, potenciar la docta. Entonces, dentro de esa docta, nosotros queríamos aportar alguna diferencia, porque, insisto, hay cosas muy buenas que se hacen, y ¿para qué aportar algo si otros hacen muy bien algo? Entonces el CUP no quería una carrera más de administración. Nosotros entendíamos que las ciencias económicas tenía una puerta por la que todavía no se entraba desde el punto de vista de la profesionalización, y que era la del emprendedorismo. O sea, si te gusta la ciencia económica, sabes que puedes ser contador, economista o administrador de empresas. Nosotros entendíamos que en esto de poder aportar valor agregado a la sociedad, en tanto que hace falta creación de riqueza, para que esa creación de riqueza pueda generar mayor igualdad, ¿sí? Esa idea es muy importante. ¿Por qué no profesionalizar a aquellos que creen algo que después puedan administrar, ¿no? Y el proceso de creación, ese management emprendedor,
bueno, ya después Gre lo va a porque la que sabe es ella, pero es diferente del management para administrar algo creado. Entonces la idea es poder formar en un management para crear, pero también en un management después para poder gestionar eso que creas. Accionar, que es lo tan difícil para los que emprendemos, los que tenemos ideas habituales, lo difícil después es llevarlo adelante y la diferencia está en el que acciona, ¿no? Tal cual. En el que acciona y en ese acompañamiento que necesita y que puede dar, ¿no? Sí, esa resiliencia. Esa resiliencia, ¿no? Porque por eso yo te felicitaba, o la felicito, porque me parece espectacular esto que ustedes están haciendo. Y lo lindo es que esto pueda no solo ser creado, sino que mantenido. Y que vaya pudiendo crecer. Como y que en algún momento, exacto, y que en algún momento tenga la capacidad de refrescarse de vuelta, ¿no? Estamos en ese periodo ahora. Y es buenísimo, porque si no hay quien empiece, ¿no? Y quien sostenga y quien trate de reinventarse, ¿no? Y de aprender a crecer y a escalar y después a reinventarse, bueno, la creación de valor, digamos, en algún punto se detiene, ¿no? Un dato no menor que viene un poco de la mano con esta nueva carrera del CUP es que Córdoba está posicionada en el tercer lugar de cantidad de quits en el país. Primero está Capital Federal, después está Provincia de Buenos Aires, después está Córdoba. Quiere decir que Córdoba emblemáticamente, digamos, ya se posiciona como de las provincias con más cantidad o capacidad de personas que quieren emprender o empezar, digamos, de ser una empresa. Es que además Córdoba tiene uno de los ecosistemas emprendedores más importantes de Argentina, si no el más importante. Sí. Aunque sí estamos en Córdoba, pero el trabajo que han hecho aquí, quienes fundaron el ecosistema emprendedor de Córdoba, y quienes le dan robustez a ese ecosistema emprendedor, siendo inversores, siendo formadores, siendo personas que apoyan a tantas otras personas que de alguna manera, y pienso en Córdoba Emprendedora, por ejemplo, y pienso en las incubadoras que hay, y pienso en las aceleradoras que hay, realmente es un ejemplo. Pero además el ecosistema emprendedor incluso tiene ya tiene su tipología jurídica. O sea, Córdoba tiene un ecosistema emprendedor que no es solamente una red por una alianza estratégica, digamos, en el orden de una colaboración, digamos, intangible, sí, sino que el ecosistema emprendedor tiene su forma jurídica. Palpable. Exacto, sí, y está construyendo un valor en el tiempo que es realmente un ejemplo. Así que a todos los fundadores del ecosistema emprendedor, digamos, realmente hay que felicitarlos, porque están y estamos produciendo una generación de valor muy grande, y hay una es muy importante también esa articulación público-privada. Córdoba también ha apoyado mucho con la agencia Córdoba Innovar y Emprender, ¿no? Y con otros tantos programas que a nivel provincia, a nivel municipalidad, Córdoba Emprendedora, que hablábamos hace un rato. Es muy lindo lo que Córdoba está intentando hacer para que eso... Córdoba sea cada vez más potente. Exacto, exacto. José, gracias. Te invitamos a que te quedes para el próximo episodio de Lab con Gretel, para hablar mucho más de esta nueva carrera de emprendedorismo tan necesaria. Y nada, de parte de nosotras, agradecerte por esta apuesta, porque no deja de ser una apuesta, ¿no? Sí, por supuesto, no deja de ser una iniciativa emprendedora. Felicitaciones, porque bien cordobés es de audaces, así que... Pero muchas gracias y felicitaciones a ustedes, y además gracias por darnos este espacio. No, al contrario. Gracias por venir y acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias.